Perfecto. Buenos días. Bienvenidos a este panel de conversación online, e-commerce, la crisis del COVID-19 que nadie previó, organizado por STG Latam, con el apoyo de Revista Gerencia de Chile y Logística 360 de Perú. Mi nombre es Marcelo Ortiz, soy editor de Revista Gerencia. Y el día de hoy me acompañan como panelistas Paula Alegría, Channel Business Manager South of Latam de Bocolec, empresa especialista en soluciones de voice speaking o de piqueo por voz. Bocolec ofrece tecnologías innovadoras para optimizar el flujo de trabajo dirigido por voz, tanto en la bodega como en el centro de distribución. De este modo, ayudan a sus clientes a lograr mayores niveles de eficiencia operativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Leonardo Junco, gerente de productos regional para Latam de Zebra. Gracias a sus soluciones líderes en el mercado, Zebra ayuda a sus clientes a elevar la experiencia de compra, rastrear y administrar inventarios, así como también optimizar la eficiencia de la cadena de suministro, ayudando a sus clientes a capturar su ventaja competitiva. Leonardo, gracias por estar acá. Miguel Álvarez, vicepresidente para el sector Industry of Latam en Blue Yonder, empresa conocida anteriormente como JDA Software. Blue Yonder provee herramientas para un comercio sin interrupciones. Con más de 35 años de experiencia, inteligencia contextual y ciencia de datos, Blue Yonder ayuda a más de 33.000 fabricantes, retailers y empresas de logística a crear operaciones más autónomas, sostenibles y rentables. Miguel, bienvenido. Finalmente, Leonardo Navarrete, Head of Commercial Manager en Southern Technology Group, STG. Esta empresa chilena se fundó en el año 2002 y ya tiene una amplia trayectoria en el mercado de integración de tecnologías de punta, contando con gran experiencia en la logística y los procesos empresariales en diversos mercados verticales, tales como la venta retail, industria y de salud. Leonardo, gracias. Para partir este panel de conversación, me gustaría hacer un repaso del impacto de la pandemia del COVID-19 o coronavirus, como también se le llama, cómo ha impactado en el e-commerce de la región. Según Business News America, en Brasil la venta de computadoras subió un 112% en las 2 primeras semanas de marzo y los insumos de salud vendidos por e-commerce subieron un 124%. En Argentina, en tanto, aumentó exponencialmente el número de personas que debutaron en la compra online, siendo 90% de ellos adultos, sobre todo en los productos de las categorías despensa o almacén y farmacia. En Colombia, el e-commerce creció hasta un 28% en comparación con las semanas previas a la pandemia. En Chile, en tanto, la Cámara de Comercio de Santiago, sus cifras indican que las ventas online aumentaron un 119% en la última semana de marzo. Si bien hemos cerrado un año 2019 en medio de un complejo trimestre marcado por el llamado estallido social, el comercio electrónico creció hasta alcanzar 6.000 millones de dólares el año pasado. ¿Qué pasa en Perú? Un informe desarrollado por el Observatorio de E-Commerce de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, CAPESE, destaca que en el 2009 el e-commerce representaba en el país, solo el 1,27% del valor del comercio electrónico en la región. Sin embargo, ya para el año pasado, su lugar es del 5% en este mercado. Un ejemplo del avance que ha tenido el comercio electrónico en Perú es el hecho que el e-commerce creció un 31% respecto del año pasado, representando uno de los mayores crecimientos en los países de la región. De hecho, ha crecido casi 15 veces en la última década.
alcanzando $4.000 millones el año pasado. Bueno, y esto me lleva a la primera pregunta de este panel. ¿Cómo ven ustedes, que son especialistas, que viene creciendo el e-commerce? ¿Están de acuerdo con estas cifras que acabo de dar? ¿Qué factores son los que están impulsando el e-commerce? Les dejo la pregunta abierta. Leonardo Junco, Leo, quisiera conocer tu Muy buenos días y gracias. A ver, bueno, claramente las cuarentenas, el distanciamiento social están fomentando y fuerzan estos nuevos hábitos. Como tú bien mencionabas, ¿no? El e-commerce pre-COVID-19 se venía evolucionando y venía creciendo de cierta manera de una forma orgánica. Sin embargo, hoy día, durante ya la pandemia, el crecimiento es sustancial, principalmente en cantidad de transacciones y nuevos usuarios. Entonces, justo estaba leyendo la semana pasada un reporte de Mercado Libre para la región, donde informaba un incremento de 1.7 millones de nuevos usuarios en este nuevo contexto, ¿no? Ahora, irónicamente, en términos de ventas y facturación a nivel general, más allá del crecimiento en porcentaje, yo creo que aún no hemos visto el boom, ¿no? Y de cierta manera eso es entendible. Estamos viviendo una época de crisis donde los consumos son claramente distintos y también moderados. Entonces, otro de los puntos que también no tenemos que olvidar, ¿no? Cuando hablamos de este crecimiento de nuevos usuarios, muchos son nuevos en el mundo de compras online, con lo cual también tenemos que pensar en un periodo de aprendizaje para poder llegar a este clímax. Creo que lo que es bueno y poderoso hacia adelante es que, más allá de todo dato curioso de color como estos que mencionábamos recién, el e-commerce, de vuelta, más allá del contexto que tengamos en el mediano o en el largo plazo, con o sin cuarentenas, va a dejar estos hábitos. Y principalmente, si pensamos en e-commerce, son hábitos que se arraigan mucho más fuerte, en especial si podemos lograr una buena experiencia del consumidor. Con lo cual, desde cualquier punto de vista, esto de acá hacia adelante va a ser positivo y también es otro de los factores de crecimiento, ¿no?, que estamos viendo. Perfecto. A mí me gustaría agregar también ¿Perdón? que... Dale, Leo. No, por favor. No. Por favor, Miguel. Me gustaría agregar también que toda la operación de las cadenas retail deberían tener en cuenta, como mencionaba recién Leo, que parte de esa venta que en forma transitoria se ha explotado en el e-commerce se va a quedar. Como mencionaba, son hábitos fáciles de adoptar y por lo tanto esperamos que cuando vuelva o cuando esto se regularice o normalice, parte de esa venta que migró al e-commerce transitoriamente se va a quedar allá y por lo tanto todas las compañías de retail, operadores logísticos, incluso los fabricantes y manufactureros deberían tenerlo como parte de un cambio sustancial en los patrones de comportamiento de los clientes. Y ahí es un llamado a empezar a prepararse. Este cambio, esta transformación, impulsada por la tecnología, el acceso fácil a la tecnología, impulsada por el cambio social que hace que el tiempo sea un valor muy preciado en las personas y por la alta competencia, digamos, que todos ofrecen un servicio de cada vez mayor estándar, hace que se nos vaya a quedar comercio allá y por lo tanto sea conveniente que todos nos empecemos a preparar para ese escenario. Adelante. Leonardo. Ahora, para agregar un tema importante, el desarrollo del e-commerce obviamente se viene desarrollando hace mucho tiempo, pero dado el aislamiento, ¿cierto? Y fundamentalmente dado por los retailers, ¿cierto? Los más avanzados, ¿cierto? Llámese Amazon, llámese localmente un Falabella, pero finalmente lo importante acá es que en ese e-commerce estaba más orientado a personas, a los milenios, ¿cierto? A la gente que de alguna forma se dominaba en las redes sociales, dominaba muy bien el acceso a Internet, pero dado a este aislamiento, hoy día la explosión ha sido mucho mayor. De hecho, se habla de crecimiento de un 60% en algunos países, llámese México, por ejemplo, en Perú,
Hola, aló, ahora sí. No, el tema que contaba, ahora sí, no sé por qué se puso en mute, les pido disculpas, pero básicamente el tema interesante del e-commerce es que, claro, venía creciendo hace los últimos 5 o 6 años venía creciendo mucho, las empresas se venían preparando, pero yo creo que estaban orientados más básicamente a los millennials, ¿cierto? A las personas que eran así a uso de tecnología a través de las redes sociales, internet. Pero dado este tema del coronavirus, ¿cierto? Del COVID-19, hoy día las empresas, la explosión del crecimiento del e-commerce ha pasado de tasas de hasta un 60%. De hecho, leía ayer en México el 60% de e-commerce, las ventas van a ir 60% de crecimiento por e-commerce. ¿Y eso por qué? Porque básicamente da un aislamiento, ¿cierto? Las personas que están aisladas, ¿cierto? De alguna forma tienen cuarentena, tienen que ciertas restricciones y eso los ha llevado a comprar alimentos, comprar remedios por internet, ¿cierto? O comprar cosas de consumo masivo o doméstico para sus casas. Y eso ha hecho que las empresas, ¿cierto?, se vean la necesidad de poder realizar o prepararse para este crecimiento, que el cual hoy día yo creo que la gran mayoría de las empresas no estaban 100% preparadas para esta explosión de ventas, estaban más bien preparadas para un segmento, ¿cierto?, más bien acotado, controlado, pero hoy día todos vemos hoy día las noticias que todos están vendiendo por internet, desde un restaurante, ¿cierto? Desde una verdulería hasta una empresa que vende, fabrica y comercializa. Entonces hoy día yo creo que lo importante es que el crecimiento de esta situación del COVID hay un antes y un después. Antes era básicamente muy controlado y hoy día ya mesuradamente creció, ¿cierto? Y obviamente las empresas se tienen que preparar para este crecimiento disruptivo porque finalmente ya no, como decía Miguel, ya no va a ser igual que antes. Ya las cosas cambiaron, ya lo que pasó desde marzo hacia atrás era pasado radicalmente y hoy día las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque finalmente hoy día todos tienen acceso a Internet, todos están de alguna forma tratando de comercializar y disponibilizar sus productos a través de las redes sociales, a través de un portal o a través de un marketplace. Perfecto. En ese sentido, ¿cuáles son los retos logísticos que hay en la gestión de la demanda en comercio electrónico? Me refiero a inventario, planeación de ventas, última milla, entrega. Paula, ¿qué opinas? ¿Paula? Ah. Dame un segundo que tenemos un problemita técnico. Bueno, para avanzar, yo creo que, Marcelo, dentro de los retos logísticos hay varios. Pablo, ¿estamos listos? ¿Sí? Sí, ahora sí. Claro, ya, perfecto. Parece que estaba en mute del organizador. Efectivamente, los retos logísticos, como estábamos conversando a raíz de lo que ha pasado, que nadie lo planificó, nadie sabía. Nosotros en Chile en particular habíamos tenido una situación social que nos había hecho también cerrar muchos negocios y ya habían como comenzado a comercializar a través de las redes sociales, como hablaba Leo Navarrete, y buscando cómo mantenerse en el mercado. Los retos hoy, uno de los retos fundamentales que lo conocemos hace muchísimo tiempo, finalmente es cómo llegar al cliente final y cumplir con los compromisos que tenemos, ¿no? Hoy día es fundamental poder cumplir con el cliente final porque a raíz de esta globalización y esta comunicación entre todos, el no cumplir a un cliente puede generar un daño tan grande a las marcas que hoy el foco tiene que ser eso y el área logística es fundamental en este proceso porque son quienes llevan a cabo y son la columna vertebral finalmente de que nosotros logremos llegar al cliente final. Entonces el reto está en cumplir, en generar productividad y con este aumento del e-commerce, obviamente hemos estado como empresas obligados a trabajar a mayor velocidad y en volúmenes que no estábamos acostumbrados y eso ha traído algunos conflictos en las empresas que no nos han permitido cumplir finalmente este gran volumen y este crecimiento enorme que hemos tenido en los últimos meses. Entonces, la productividad es indispensable, pero además también hay que cuidar mucho los costos, ¿no? Y todas las empresas a raíz de todo esto, de que las ventas en todas las empresas han bajado, disminuir los costos es importante y es fundamental. Entonces, por un lado nos exigen el mercado nos exige mayor productividad para lograr llegar a estos clientes,
pero también internamente las empresas necesitamos mantener y disminuir los costos, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos que creo yo que son fundamentales en este proceso. Perfecto. Bueno, un tercer tema que surge a raíz de todo esto es la omnicanalidad. El comercio online está asociado muchas veces a la omnicanalidad. ¿Qué retos supone la omnicanalidad en el marco de la gestión del e-commerce, de la demanda del e-commerce? Leonardo Junco, ¿quieres decir algo? No te escuchamos, Leo. Ahí sí. A ver, Leo. No. No te tengo, Leo. No, Leo Ahora, Navarrete, entonces. Leo Junco. Ahora sí, perfecto. Bien, entonces cuando hablamos de omnicanalidad en última instancia, como para poder alinear los términos, nos vamos a referir a la capacidad de ofrecer un producto X a través de diferentes medios, ¿no? Ya sea de forma presencial en una tienda física, mientras voy caminando por la calle, hablando por teléfono, o simplemente estando tranquilo en mi casa vía internet. Este último medio es el que nos lleva justamente a hablar de e-commerce puntualmente. Entonces, ahora sí, respondiendo acerca de cuáles son los retos que podemos empezar a pensar, yo creo que lo podemos resumir con estar preparados para la demanda y realmente entender esta nueva unidad de negocio dentro de nuestro negocio. A ver, por ejemplo, en el ámbito de comercio minorista, en retail, estamos viendo un incremento en el caso de uso de BOPIS. ¿Sí? Esto es Buy Online, Pick Up in Store, o comprar en línea e ir a retirarlo en tienda. Esto es algo que claramente yo personalmente les agradecería a los retailers en Argentina, que hoy no lo tenemos. Y si pensamos que, por ejemplo, para ir al supermercado tengo que hacer una fila para poder ingresar primero, debido justamente a las cuarentenas y el distanciamiento social, y una vez que estoy dentro del supermercado lo que quiero hacer es comprar rápido y estar en menor tiempo alrededor de toda esta gente. Entonces, claramente, de vuelta, BOPIS es algo que en este momento está en boca de muchos de estos retailers y lo están tratando de acelerar. Pero lo que sucede es, si en el afán de brindar esa solución, el trabajo no se hace realmente a conciencia y, digamos, sale a fuerza de pulmón, a fuerza de los trabajadores que están en la tienda. Si el retailer no llega a comprender realmente la totalidad del nuevo proceso y simplemente no tiene los recursos para hacerlo de una manera eficiente, sabemos que BOPIS, por ejemplo, puede llegar a tener hasta un impacto negativo de hasta el 5% en el margen de venta. ¿No? Esto es, ya hablando de un sector que está muy complicado con respecto a los márgenes. Y no me refiero solamente a BOPIS, estamos hablando de Buy Online, Ship to Store, es decir, mandar a la tienda, o peor aún, comprar en línea y regresar los ítems a la tienda cuando estamos hablando de la logística inversa. Entonces, de vuelta, uno de los retos importantes no es solamente pensar en e-commerce como la forma de poder ofrecer el producto, sino tener todo el proceso detrás preparado para poder trabajar bajo esta nueva demanda. Ahora, la buena noticia es que todo esto se puede mejorar. No solo vamos a poder eliminar márgenes, sino que incluso vamos a poder empezar a generar ganancias a partir de estos nuevos procesos y principalmente a través de las inversiones tecnológicas. Leonardo Navarrete, ¿querías agregar algo? Sí, mira, este es un tema, el tema de los retos que ha llevado el coronavirus para todo lo que es e-commerce o comercio electrónico es bastante interesante, pero aquí la palabra clave es la transformación digital, ¿cierto? Es poder transformar todos estos procesos digitalmente para hacer una automatización en cada uno de los procesos. Entonces, finalmente, lamentablemente para algunas empresas, esta situación de pandemia los pilló ahí en medio de algunos cambios que no se hicieron anteriormente, y obviamente las empresas que ya venían trabajando en una transformación digital, ¿cierto? Obviamente los pilla en una muy buena situación para poder enfrentar esta explosión, ¿cierto?, de comercio electrónico. Y obviamente las empresas que no tienen una oportunidad de poder desarrollar, ¿cierto?, y implementar rápidamente la transformación en cada uno de los procesos, ¿cierto?, partiendo desde el centro de distribución, partiendo también el tema del portal, partiendo por la última milla. Entonces hoy día los retos son bastantes, porque finalmente para poder hacer un comercio electrónico o una venta por e-commerce, necesitas de alguna forma
manejar, ¿cierto?, toda la cadena logística en línea, desde el inventario en línea para poder despachar, ¿cierto?, desde poder tener el producto en la tienda para poder hacer un click and collect, ¿cierto?, desde poder que el cliente podamos despachar a domicilio, desde que podamos despachar sin opción. Entonces hoy día la cadena logística tiene que estar, se vuelve clave, como decía Pablo anteriormente, se vuelve clave en todo este sistema llamado e-commerce, que básicamente es poder disponibilizar mis productos, ¿cierto?, hacia el cliente final. Y por lo tanto ahí las tecnologías que hoy día están emergiendo, llámese click and collect, robots autónomos que hemos visto en la televisión, que ya en Europa están ya estos robots despachando domicilios, porque hoy día la situación nos lleva a estar en aislamiento, no tenemos contacto con personas lamentablemente, pero nos lleva a que todas estas tecnologías crezcan, se desarrollen y exploten el mercado. ¿Para qué? Para de alguna forma tener una situación más controlada en términos de aislamiento, ¿cierto? Y también, es muy importante, poder tener toda esta cadena logística controlada, y hoy día tecnologías como RFID se vuelven muy clave en poder tener, ¿cierto?, los inventarios en línea, saber, ¿cierto?, básicamente dónde está el producto, en qué momento lo puedo entregar. Y eso hoy día te hace independiente para no tener tiendas físicas. Hoy día hemos visto ya muchas cadenas de supermercados, ¿cierto?, en este reto de e-commerce teniendo tiendas, estas tiendas dark, ¿cierto?, que en el cual básicamente son tiendas gigantes, donde hoy día no hay clientes, simplemente están preparadas para hacer el despacho a domicilio. Y obviamente, generalmente nos concentramos en la logística dentro de 4 paredes, pero hoy día está la logística, ¿cierto?, que es la última milla, que se vuelve clave, porque finalmente es la que se lleva toda la experiencia del cliente, porque finalmente si el producto no me llega a tiempo, nos complica toda, podemos tener una muy buena logística dentro de las 4 paredes, desde la recepción, ¿cierto?, dándole trazabilidad completamente al cliente. Lo que yo espero, lo que espera cada consumidor es poder saber en qué estado está su pedido. Pero si no sé cuándo va a llegar, de qué hora va a llegar, no, eso se vuelve mucho más complejo. Entonces hoy día la cadena completa logística se vuelve interesante. Inclusive nos podemos llevar hasta la producción, poder saber si estoy dando abasto para poder cumplir con la demanda. Perfecto. En ese sentido, has tocado un tema súper importante, a mi juicio, que es la transformación digital. Esta transformación, este proceso de llevar al cliente al centro del modelo de negocio. Mucho antes de esta pandemia, del anuncio del COVID-19, se hablaba que las empresas debían emprender este proceso de transformación digital para sobrevivir, para seguir creciendo. Quiero preguntarle al resto de los panelistas, ¿creen que la crisis aceleró la llegada de esta transformación digital dentro de las empresas, o lo que estamos viendo es la adopción de algunas herramientas solamente, no una verdadera, una real transformación? Miguel, ¿qué opinas? No te escuchamos. Ahora sí. Ahí sí. Ahora Perfecto. Bueno, definitivamente, digamos, en todos los países y en todos los mercados hay una variedad distinta de compañías y de visiones hacia el futuro que los directivos de estas compañías tienen. Y por lo tanto nos vamos a encontrar con compañías como las que ustedes indican, que realmente están salvando la situación sin un real convencimiento de que la tecnología es uno de los 3 pilares fundamentales para el éxito de las empresas, y en otras que sí tienen internalizado esto y por lo tanto están apostando fuerte a tecnologizar todo o digitalizar toda su operación. Por el lado o en la visión que tenemos como empresa, creemos que es mandatorio que las compañías realmente se tomen en serio este punto, aprovechen esta presión como elemento para catalizar todas las inversiones, el cambio de procesos y prácticas, el cambio de la tecnología que está debajo de ello, y capacitar a las personas para que realmente puedan operar con apoyo tecnológico. Hay tecnologías que incluso van un poquito más allá, pero con apoyo tecnológico para poder ser muy eficiente, y yo llamo lograr una excelencia operacional, es decir, hacer que la cadena completa, desde el momento en que yo me contacto con el cliente, le vendo, me comprometo con una fecha, preparo el pedido, entrego y después me hago la gestión postventa, esté todo soportada por tecnologías, porque hoy día, digamos, es la forma y es el medio que ocupan la mayoría o cada vez más los consumidores para
relacionarse con los clientes y esperan que mucho de la relación esté fundamentado y solidificado en este tipo de herramientas. Por lo tanto, creemos que con mayor o menor grado las compañías lo están haciendo. Yo creo que las más convencidas son las que realmente van a lograr la diferencia y van a ser las que van a poder pasar esta etapa compleja o poder volver a posicionarse en una posición más atractiva para los clientes en el futuro. Perfecto. Leonardo Junco, cuéntame. A ver, cuando hablamos de transformación digital, yo creo que podemos resumirlo como la necesidad de las empresas de ser cada vez más inteligentes. Y en ese aspecto, creo que es importante pensar en datos, en analytics, en la automatización de procesos, y por otro lado también incluso en inteligencia artificial, que no es tan alocado pensarlo incluso para pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, lo que consultabas, ¿no? Si la crisis había acelerado este proceso o solamente estábamos tomando algunas opciones al respecto. Yo creo que la crisis sin duda está forzando estos cambios y nos exige más y cada vez más rápido. Y en un ambiente tan volátil y lleno de incertidumbre, con muchísimas restricciones, incluso financieras, económicas para las empresas, creo que muchas sí comenzaron a tomar pasos definitivamente hacia ese horizonte, en ese camino. Pero claro, una real transformación está implicando cambios de base, una planificación estratégica. Por eso entonces te inclino más un poquito a lo segundo, ¿no? Entonces adoptar algunas herramientas, lo cual tenemos que tener cuidado, por lo que decía Miguel, de pensar en esas herramientas realmente a largo plazo, no solamente no caer en la tentación de, bueno, esto es lo que necesito y lo implemento ahora, sin pensar en el big picture, sin pensar en más allá. Entonces, lo que sí se puede aseverar acá es que también todo cambio lleva tiempo y lo vamos a poder hacer sin ninguna duda de forma escalonada. Entonces esto no tiene que representar un gran desafío, no es algo imposible para las empresas. Creo que todos en esta llamada justamente estamos a disposición para poder acompañar a las empresas en ese proceso, cada uno de nuestra propia posición. Nosotros puntualmente, por ejemplo, en Zebra estamos convencidos que gran parte de esa transformación se va a lograr a través de cómo nosotros podemos brindarle más insights, más datos al trabajador móvil. No necesariamente desde el backend, no necesariamente al senior management para hacer toma de decisiones, sino cómo podemos tomar decisiones más rápido y directamente con la gente que está trabajando adelante del cliente o con los paquetes o en el centro de distribución. Y ahí es donde podemos empezar a avanzar también a grandes pasos, ¿sí? Brindando este tipo de dispositivos que les van a permitir a los trabajadores una performance mucho más fluida, un trabajo más productivo, con menos errores, ¿no? Entonces, partimos de esa base. Y justamente, ¿no? Hablando de medio de una pandemia, un trabajo más seguro. Perfecto. Paula, ¿crees que el e-commerce puede ser un primer paso, puede contribuir a la transformación económica o de las empresas, incluso del país? Sí, claro, en ese sentido yo creo que evidentemente en los últimos años, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Sí. En los últimos años hemos tenido crecimientos sobre 2 dígitos, de 2 dígitos en el tema de e-commerce en todos los países, ¿no? Sabemos que el crecimiento es año a año enorme, y este punto y esta obligación que tuvimos a raíz de cómo hoy nos estamos comportando y el confinamiento y el hecho de tener que estar en las casas y ha aumentado la venta online, como habíamos hablado. Entonces, indefectiblemente esto va a traer que en las políticas públicas de cada uno de los países va a tener que estar apuntando a fomentar este comportamiento del mercado y de la comercialización a través del e-commerce. Y para poder fomentar eso, como les decía, tiene que haber estos cambios en las políticas públicas para que haya una competitividad en el mercado, ¿no? En los países hoy hay mucho pequeño y mediano empresario que se han visto súper mega afectados con todo lo que ha pasado y definitivamente va a traer una transformación en la economía y cómo nos comportamos en el mercado y cómo nos comportamos las compañías a raíz de esto. Las grandes y medianas empresas, por supuesto que tienen la posibilidad y la espalda para poder hacer esto, pero el tema económico y la transformación económica tiene que existir para que haya una igualdad de condiciones, ¿no? y que todos crezcamos en la misma línea. Perfecto.
Bueno, le quiero recordar a la audiencia, a nuestro público, el día de hoy, que vamos a tener un periodo para contestar las preguntas. Nos pueden enviar las preguntas vía chat. Tenemos ya a nuestras operadoras listas, anotándolas sus preguntas. Vamos a seleccionar las mejores preguntas para contestarlas al final de la sesión. Leonardo Navarrete, ¿me querías decir algo? Sí, yo quería complementar un poco lo que nos comenta Leonardo, Junco, Miguel y Paula sobre un poco la transformación digital. Yo creo que, para ir cerrando el tema, yo creo que lo importante acá es que la transformación digital tiene que ver con una transformación de cómo las empresas estaban y deben hacer las cosas nuevamente, porque hoy día hay un antes y un después. Y eso tiene que partir desde la gerencia general hacia abajo para que fluya, ¿cierto? Porque finalmente lo que estamos viendo de la pandemia no es una moda, no es una tendencia, es algo que vino a transformar la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, cómo se estaban haciendo los negocios anteriormente es diferente a cómo se van a hacer y cómo se estaban haciendo. Entonces, por lo tanto, la transformación tiene que ver, no solamente, cuando hablamos de transformación, no solamente tenemos que hablar de transformación en términos de tecnología, primero tengo que ver que si mis procesos o mi forma de hacer los negocios es la correcta, y de ahí hacia abajo empezar a fluir qué herramientas o soluciones necesito adoptar para hacer eficiente, ¿cierto?, el canal de distribución. Y ahora es importante, pensando siempre en el cliente, porque el cliente hoy día está mucho más empoderado en tecnología, las redes sociales, como decía Paula, te puede destruir, ¿cierto?, una marca. Por lo tanto, es muy importante que la transformación digital vaya acompañada, ¿cierto?, de la visión general hacia abajo y adoptando las mejores tecnologías, porque esto no es una moda, es una tendencia. ¿Ya? Y hablando un poco de cómo la transformación digital va a crecer a la economía, como decía Paula, hoy día básicamente creemos que hoy día todos, este modelo negocio, digámoslo así, está disponible para todos. Hoy día veo que los microempresarios, las pymes, cualquier empresa que quiera disponibilizar, ¿cierto?, su producto lo puede hacer. Hemos visto hoy día el boom de venta de las mascarillas por internet, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque finalmente hoy día todos tienen acceso a internet, todos tienen acceso a un portal, ¿cierto?, de los que conocemos hoy día, llámese un Linio, un Amazon, un portal, ¿cierto?, que nos permite vender y comprar de alguna otra forma. Por lo tanto, hoy día todos pueden estar, el negocio va a crecer. Hoy día es como abrir un negocio físico, pero hoy día va a ser un negocio virtual, donde disponibiliza un producto, hay otro que hace el branding y la difusión de los productos. Todo esto, por lo tanto, el crecimiento económico va a venir muy fuerte en temas de e-commerce. Perfecto. Bueno, tras esa intervención de Leonardo, les recuerdo nuevamente entonces que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat para cualquiera de nuestros panelistas, y además tenemos una encuesta, un pequeño sondeo que aparecerá en sus pantallas en breves instantes. Ahí está. ¿Qué tecnología busca implementar su empresa para potenciar el comercio electrónico? ¿Qué tecnologías logísticas deberíamos especificar? Nosotros no vamos a votar. Tenemos Warehouse Management Systems, Voice Picking, PTL, planificación y optimización de ruta, otra. Vamos a darles un minuto para que seleccionen qué opción van a optar, van a elegir. Les recordamos, pueden elegir cualquiera de estas opciones: WMS, Voice Picking, sistema PTL, Put to Light, Pick to Light, planificación y optimización de ruta, u otras que se nos puede haber olvidado.
También nos pueden enviar preguntas, consultas para nuestros panelistas. También compartan sus experiencias con lo que ha sido la implementación o cómo han llevado a cabo el comercio electrónico en estas últimas semanas. Cómo han podido desarrollarlo en medio de la cuarentena. Perfecto, sigamos con la conversación entonces. Ajá. Muy bien. Tenemos los primeros resultados del sondeo. Planificación y optimización de rutas ha sido el primer la primera opción elegida. Luego fue el sistema WMS como opciones. ¿A qué creen que se haya debido estas opciones, amigos panelistas? ¿Qué creen? Leonardo Navarrete, ¿tienes alguna? Sí, yo creo, justamente, yo creo que la votación, que cuando hablamos de WMS y planificación y estimación de rutas, tiene que ver con los dos silos, ¿cierto? Que tiene que ver con la logística dentro del almacén, que obviamente es importante planificar y mantener todos los inventarios en línea, y la segunda parte tiene que ver con la optimización y el seguimiento de los pedidos. Entonces, básicamente, lo que veo es que claramente los clientes, en este caso, la tendencia es poder dar un buen seguimiento, un buen tracking, desde que me llega el pedido, pasar por el almacén y hago una eficiente entrega a la ruta. Entonces, por lo tanto, es la lógica que debiera estar acompañando los procesos, porque son las dos importantes áreas en las cuales hay que involucrar, y después podemos ir agregando nuevas soluciones como los lockers, ¿cierto? Para el click and collect, ¿cierto? Temas de robot autónomo, pero finalmente, al tener el piso ya asegurado en términos de las herramientas base, está muy bien lo que están haciendo hoy en día. Sí, yo ahí también agregaría el concepto de la velocidad y de la productividad, que han sido fundamentales en estos periodos de tiempo. Por lo tanto, contar con herramientas tecnológicas, o más bien, uno de los valores de las herramientas tecnológicas es que da consistencia y velocidad y productividad a toda la operación. Y por lo tanto, estos dos pilares, que son el software que gestiona la operación al interior del centro de distribución y el software que se preocupa un poco de hacer el delivery, la entrega final, son los puntos de partida para lograr eficiencia, volúmenes, productividad en cualquier ciclo de fulfillment, de cumplimiento, de entrega de productos. Y por lo tanto, en estos días probablemente son los puntos más visibles o más llamativos, más atractivos para cualquier compañía, pero también hay otros que también van a ir apareciendo en la medida que estas cosas más básicas sean solucionadas. Perfecto. Bueno, ya habíamos mencionado que han crecido en las últimas semanas a raíz de esta pandemia las ventas, digamos, vía online, por comercio electrónico. ¿Ha estado la logística a la altura, no solo en lo referido al e-commerce, sino en general? ¿Cómo lo han visto? Paula, me gustaría empezar por... Sí, bueno, siguiendo la línea de lo que hemos comentado, evidentemente la velocidad en que ocurrió todo esto hizo que nos tomara como de sorpresa, ¿no? Y al principio vimos el desabastecimiento y la no posibilidad de comercializar los productos de la forma en que veníamos haciéndolo normalmente. Entonces, al hablar si estuvimos o no estuvimos a la altura, creo que las empresas y uno mismo en los negocios en los que trabaja se ha dado cuenta que damos más o somos capaces de reaccionar rápidamente. Generalmente en estos procesos de transformación digital y movilización e inversión en esta transformación digital toma tiempo porque hay toda una planificación para poder hacerlo, y las empresas
se toman su tiempo para poder hacer estos cambios, además que, como comentaba Leo Junco, tiene que venir de la raíz, ¿no? No podemos llegar a hacer un cambio y una transformación digital sin culturalmente dentro de las empresas tomar esto y realmente asumirlo para que sea realmente efectivo y no cometamos estos errores que pueden ir surgiendo a raíz de este crecimiento a través de esta digitalización. Entonces, creo que al hablar, como decía, de estar a la altura, nos hemos dado cuenta que podemos tomar decisiones mucho más rápido, que a raíz de esta necesidad hemos podido resolver cosas que antes nos llevaban quizás meses o años, y es lo que está transformando finalmente los negocios y la economía y cómo funcionamos las empresas. Entonces, me parece que si hemos estado a la altura, hay mucho, mucho, mucho por recorrer, hay mucho por aprender, no tenemos en realidad noción de lo que realmente va a ocurrir post pandemia. Todos tenemos ciertas hipótesis y cosas que podemos creer que van a suceder, pero nadie tiene la certeza. O sea, sabemos, lo único que sí sabemos es que los negocios ya no van a seguir haciéndose de la forma que veníamos haciéndolo. Eso lo tenemos claro, y ahí cada uno y cada realidad va a ir adaptándose a la medida que esto vaya pasando, pero quienes estén y quienes se muevan más rápido y tomen estas decisiones más rápido y se den cuenta de esta necesidad, son los que van a lograr crecer y llevarse el mayor pedazo de la torta finalmente en los negocios, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que estaba pasando y es mi visión respecto a lo que he visto en las conversaciones que hemos tenido con los clientes. Efectivamente, se ha acelerado y sí, siento que sí hemos estado a la altura y, como decía, hay mucho por crecer, pero nos hemos dado cuenta de que nuestras capacidades iban más allá de lo que veníamos haciendo o cómo lo veníamos haciendo. Muy bien. Miguel, ¿querías compartir algo con nosotros al respecto? Sí, bueno, yo también le agregaría a esta visión de la logística lo que le ha sucedido, lo que ha sucedido no solo en la logística nacional o dentro del país, sino también la logística internacional. Y eso, digamos, uno de los efectos que va a tener esto es que las compañías, probablemente las compañías que importan muchos productos o parte de su cadena productiva, tiene un tramo en rutas internacionales y en fuentes de origen internacionales, van a tener que repensar su modelo de abastecimiento. Yo leí un estudio hace poco de McKinsey que indicaba que toda la centralización de la producción que se generó mundialmente en Asia va a tener que ser repensado, porque, bueno, quizás a nivel local no ha sido grande el efecto, pero en compañías internacionales de electrónica, de productos específicos, han sido seriamente afectadas por el cierre que se ha producido en esa época y cómo eso en esa zona y cómo eso ha ido, digamos, afectando el resto de la operación. Entonces, también en el punto de vista logístico, las compañías van a tener que definir nuevas fuentes de abastecimiento alternativo y no tan centralizado en un solo país por el riesgo que eso va a implicar en el suministro. Y justo en ese artículo leía un ejemplo, decía que hoy día algo así como el 60% de la insulina mundial se produce en un solo país. Y eso es apostar como sociedad y como modelos de operación a tomar un riesgo muy alto. Entonces, probablemente compañías chilenas que se abastecían principalmente de Asia van a tener que buscar mercados en Centroamérica, en Brasil, que es una zona importante, o en Europa o en otras latitudes para poder mantener el flujo de mercadería o de productos críticos para que puedan operar internamente de forma más confiable y un poco más resiliente a esta disrupción o a futuras disrupciones que pudiesen venir en el mediano plazo también. Leo Junco, ¿cómo lo has visto tú? A ver, con respecto a estas interrupciones que hubo en el suministro de distintos productos, creo que en primera instancia, si la logística estaba a la altura o no. Para mí es muy importante empatizar con este sector, ¿no? Creo que hicieron un trabajo fenomenal con lo que había, con lo que se podía y en medio de una crisis ayudándonos realmente a la gran mayoría de los consumidores, a nosotros, a los individuos. Entonces, pensando de otra perspectiva, también es cierto que los consumidores empezaron a solicitar productos que no estaban forecasteados. Esto que mencionabas, Marcelo, al principio de la charla, ¿no? Los cambios de comportamiento. Al principio hubo una etapa de compras de elementos de salud. Después pasamos por compras de abastecimiento como ítems de limpieza, higiene, alimentos. Salió en la noticia, por ejemplo,
que en Estados Unidos en algunos lugares no conseguían papel higiénico. Aquí en Argentina, por ejemplo, desde hace más de 40 días que escasea el alcohol en gel, no se consigue. Entonces, ahí es donde creo que empezamos por el primer problema, que no necesariamente está en la logística local, ¿no? Después, por otro lado, también es cierto que este sector todavía está en medio de un proceso de maduración con respecto a lo que tiene que ver con e-commerce puntualmente. La logística hoy día creo que es uno de los sectores que fueron impactados negativamente menos, ¿sí? En toda esta crisis. No obstante, para hacerlo todo sostenible de cara hacia el futuro, van a tener que salir a mejorar niveles de calidad, satisfacción, que los clientes hoy por hoy están esperando. Entonces, estuvieron a la altura, sí, creo que hay muchas cosas por mejorar, y para eso tienen que salir a equiparse mejor, para poder brindar y tener en sí mismos mayor visibilidad del inventario, poder despachar sin demoras ni errores. Y puntualmente creo que esto que salía del sondeo anterior, ¿no? Creo que es un gran reto que existe en toda la región y es con respecto a las entregas y puntualmente a la última milla, en lo que respecta a ajustar tiempos, ser mucho más previsibles, no solamente desde el punto de vista interno, sino lo que se informa también al consumidor. Y ahí es donde también va a haber un punto de inflexión y una ventaja competitiva para aquellas empresas que realmente logren hacer ese extra mile, ¿no? El poder decirle a un consumidor, bueno, vos vas a tener el producto en tal día, que es mucho más ajustado que lo que venimos viendo ahora, y en tal franja horaria. Porque a pesar de que hoy por hoy estamos en cuarentena y estamos bien y estamos todo el día en casa esperando qué es lo que llega, tampoco podemos seguir pretendiendo recibir mensajes de las empresas diciendo de 8 a 20 va a llegar, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a empezar a notar los cambios a partir de ahora, porque nosotros mismos los vamos a requerir. Y ahí es donde vamos a tener que, desde el punto de vista de la logística, empezar a subir la vara. Entonces, de vuelta, creo que nuevamente con el mensaje, la logística ha reaccionado muy bien. Y hay un montón de cosas ahora por mejorar y por seguir trabajando. Perfecto. Leonardo Navarrete. Sí, para resumir un poco, porque ya obviamente Paula, Miguel y Leonardo comentaron todo. Yo creo que hay un tema importante acá. Yo creo que para esta pandemia nadie estaba preparado, en términos del virus, ¿cierto? Primer punto. Segundo, obviamente, mi visión es que las empresas que ya venían trabajando en una transformación digital tuvieron un mejor tiempo de respuesta sobre el resto, ¿ya? Y eso lo podemos ver que básicamente, como decía Paula, en un par de días lograron reponerse al abastecimiento y salir, digámoslo así, jugando hacia el consumidor final. Todavía queda mucho por mejorar. Creo que hoy día la logística es una herramienta que viene, es una solución que viene mejorando constantemente, ¿cierto? Hace 10 años atrás no pensábamos en tener robots en la última milla, hoy día los tenemos, ¿cierto? Hoy día tenemos inteligencia artificial, ¿cierto? Haciendo predicciones, ¿cierto? Para que de alguna forma las herramientas de compra puedan tener una mejor predicción. Todos estos datos obviamente van a servir mucho para que las herramientas de inteligencia artificial puedan predecir en el futuro, ¿cierto? Un mejor algoritmo para poder reaccionar rápidamente frente a las situaciones de pandemia. Pero yo creo que la logística sí estuvo a la altura, ¿cierto? En términos de reacción. Obviamente nadie está preparado para esta pandemia, y yo creo que sí el e-commerce, de alguna forma, yo creo, mi visión es que está al debe todavía, sobre todo en lograr esta transformación digital desde la cabeza, pensando en el consumidor final, ¿cierto? Finalmente yo creo que ahí las empresas tienen que mejorar. Hoy día vemos que muchas han adoptado algunas tecnologías, pero siempre es como la tecnología un poco a la chilena, así un poco a la local, así como el pick to light, o los lockers inteligentes, o el click and collect, pero anda a retirar la tienda y te entrega una bolsa. Hoy día vemos que en Europa no es así, vemos en Estados Unidos, en países que son mucho más desarrollados, vemos que hoy día está todo automatizado para que tengamos menos contacto, porque finalmente eso nos lleva al COVID. Entonces hoy día creo que las soluciones tienen que ser un poquito más pensadas, desarrolladas, y colocar tecnología que permita, ¿cierto?, generar, como decía Miguel, una automatización, ¿cierto?, en los costos, porque finalmente lo que nos va a llevar este COVID en toda la logística es tener una automatización en la mano de obra, una mejora en los costos, ¿cierto?, y una mayor productividad, teniendo, ¿cierto?, hoy día una restricción laboral. Por lo tanto, yo creo que la apuesta y la mejora del e-commerce va hacia allá, digamos. Yo creo que ahí está el debe un poco.
Perfecto. ¿Podemos hablar tal vez de qué tecnologías para el área logística están resultando ganadoras durante esta pandemia? ¿Cuáles son las que están brillando? Bueno, y al contrario, ¿cuáles son las que están, digamos, perdiendo? Leonardo Navarrete, ¿qué opinas? Sí, yo creo que aquí hay una apuesta importante y va a depender del negocio en el cual nos estemos pasando, pero basado en e-commerce, yo diría que las explosiones fuertes en este tiempo van a venir obviamente por todo lo que es la optimización, ¿cierto?, de los almacenes, en este caso los WMS, y también los sistemas de optimización o los track and trace, los sistemas de despacho a domicilio. Yo creo que, y acompañado de los click and collect, porque ahí básicamente te permite ayudar, ¿cierto?, a todo lo que es la recepción del pedido, ¿cierto?, el despacho, y obviamente disponibilizar mecanismos diferentes de despacho. Uno es despacho a domicilio, ¿cierto?, y el otro es despacho a algún punto de referencia que puede ser un strip center o algún centro de gasolina, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo creo que esas tres soluciones hoy día están desarrollándose, ¿cierto? Hay muchas más, podemos hablar muchos más, pero hoy día yo creo que los WMS, ¿cierto?, los sistemas de optimización de rutas, track and trace y los click and collect vienen muy fuertes dentro de la cadena y obviamente acompañado también de los sistemas de voice picking, pensando en las tiendas, para despachar en las tiendas y también los instrucciones. Perfecto. Muy bien, voy a recordar a nuestros amigos que están escuchándonos en sus oficinas, en sus casas, donde estén en este instante siguiendo este panel de conversación online, que nos pueden enviar sus preguntas vía chat. Vamos a hacer una ronda de preguntas al final de este panel para cada uno de nuestros panelistas. Y tenemos un sondeo. Amigo Sebastián, tenemos el sondeo. Perfecto. Su empresa aceleró la inversión en tecnología para satisfacer la demanda del mercado en e-commerce. Sí, estamos invirtiendo en tecnología para mejorar nuestro e-commerce. No, ya realizamos la inversión. No, esperaremos un tiempo para invertir. Estas son sus alternativas. Vamos a darles un minuto para que voten. Ahora ya estamos cerca de la recta final. Perfecto. Ya tenemos algunos resultados. Sí, ya hay el 56% de los encuestados, de las respuestas, nos dicen que ya están invirtiendo en tecnología. El 31% prefieren la cautela, van a esperar un tiempo para invertir, y el 13% nos contesta que ya realizaron esa inversión. Seguramente al ser la inversión en TI algo continuo, seguramente van a esperar también un rato más para seguir invirtiendo. ¿Hay algún talón de Aquiles del e-commerce para el usuario final? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Qué ven ustedes como especialistas? Miguel. ¿No? No. No, pues ya. Ahí, hola. ¿Ahora sí? Miguel, te preguntaba si hay algún talón de Aquiles del e-commerce para el usuario final. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo diría que hay un talón de Aquiles también bastante relevante, que es para el proveedor, para el retailer, que es el costo general de la operación. O sea, no tenemos que es un desafío todavía, las tecnologías son
cada vez digamos, más económicas, pero hay un camino todavía que recorrer. Ahora, si nos ponemos del lado del cliente, yo diría que probablemente los dos aspectos donde hay más sensibilidad de parte del cliente es el tema de precio, dado que ahora hay una transparencia de precio, entonces el cliente tiene que sentir que el precio que está pagando es un precio competitivo, razonable, alineado con el mercado. Y la segunda parte, el cumplimiento, el fulfillment de la entrega. Es decir, probablemente el comprar algo y después que te digan que no tengo inventario es una situación que genera mucho roce en parte del cliente. Por lo tanto, tener muy buena precisión y visibilidad del inventario yo diría que son fundamentales para esta segunda área relevante del cliente. Y cerraría solamente el tema de postventa, que una de las... Nosotros somos humanos y nos gusta interactuar a veces con personas o que no entienden las situaciones específicas y por lo tanto cerrar el ciclo también es un tema muy relevante y en mis años en la industria he visto compañías que tienen un precioso portal, incluso operan muy bien, pero un servicio de postventa o de manejo de problemas muy, muy débil. Entonces yo diría que por ahí es donde están hoy día las cosas más visibles de los e-commerce y que yo creo que con buenas prácticas, con buenas tecnologías se pueden ir paulatinamente resolviendo y mejorando el estándar que hoy día ofrecen compañías nacionales o incluso compañías internacionales. Perfecto. Leonardo Navarrete, ¿querías opinar algo al respecto? Complementando lo que dice Miguel, hoy día uno de los talones de Aquiles que tiene el e-commerce es básicamente la tecnología. Básicamente, muchos pretenden que el e-commerce es solamente tener una página web y que los clientes compren. Yo creo que eso es la parte interesante, ¿cierto?, de cara al cliente, pero la logística es un talón de Aquiles que el e-commerce tiene que mejorar y tiene que definir, ¿cierto?, cómo va a ser la distribución, ¿cierto?, el despacho hacia el cliente final. Finalmente, una de las cosas problemáticas que tiene el e-commerce, sobre todo para el tema del despacho de la tienda. Básicamente, para que puedan despachar a la tienda, obviamente necesito saber el stock. Si no sé el stock, va a ser difícil si yo puedo despachar de la tienda o puedo despachar del centro usuario. Entonces, yo creo que rápidamente el e-commerce tiene que adoptar tecnología que le permita, ¿cierto?, dar esta visibilidad, porque ¿qué es lo que busca uno como proveedor o como cliente, mejor dicho? Es tener la traza, ¿cierto?, desde que hice el pedido hasta cuando me lo van a despachar. Y eso, hoy día, solamente algunos retailers grandes lo tienen y el resto no. Entonces, yo creo que un reto para el e-commerce es adoptar rápidamente tecnología para estar a la altura de la situación y poder disponibilizar, ¿cierto?, toda esta traza de información en línea al usuario final para que, porque realmente lo que buscamos, o lo que busca el e-commerce, es que esa compra, ya sea pequeña, ¿cierto?, o grande, tenga un resultado feliz, ¿cierto?, un resultado contento, donde el cliente supo que el producto iba a estar en 24 horas, 48 horas, pero va a llegar a su domicilio y no tenga que estar llamando al call center, digamos. Y otro punto, y eso incluye desde la página web hasta la logística inversa. Hoy día la logística inversa, yo te diría que es el talón de Aquiles de todos los e-commerce, porque finalmente la tendencia es, tú compras, sobre todo compras dos productos y hoy día lo devuelves uno, devuelves dos. Y ahí se genera un problema porque el usuario no sabe dónde, ni a quién, ni cuánto puede dejar ese producto. Y ahí se vuelve un gran reto para el e-commerce, la logística inversa. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final de este panel. Quería preguntarles que, bueno, considerando todo lo que hemos conversado en esta mañana, ¿qué soluciones nos pueden sugerir para implementar exitosamente un e-commerce en la empresa? Paula, partamos por ti, por favor. ¿Qué soluciones nos sugieren? Bueno, hablando un poco de lo que yo represento, o la marca que yo represento, entendiendo esta necesidad de atender esta nueva forma de comercializar que es el e-commerce y a donde todos estamos enfocados, nosotros como Honeywell tenemos una solución que se llama y que funciona con voice picking o picking por voz.
Entonces, no está totalmente ligada a la última milla quizás, pero entendiendo que todo esto es un proceso, y ese proceso, para que funcione y lleguemos al cliente final, tiene que funcionar, y los engranajes tienen que funcionar de tal forma que nos ayude a lograr esto. Entonces, Voice Picking, que lo que hace como a grandes rasgos es mejorar la productividad, en donde los operarios que hacen el picking, el piqueo dentro de las bodegas y los centros de distribución, trabajan a través de voz, siguen órdenes por voz, por lo tanto tienen sus manos libres y tienen esa posibilidad de movilizarse muy bien, y funciona y mejora la productividad, y además no tiene distracciones, y es lo que permite también ser mucho más eficiente y mucho más precisos y no cometer errores. Entonces, finalmente y en resumen, el voice picking ayuda a que se mejoren las productividades dentro de las empresas, y además genere procesos y trabajos sin errores, ¿no? El aumento de la productividad de nuestros clientes generalmente va hasta el 35% puede llegar en el aumento de la productividad, y mejorar la eficiencia y la asertividad en el trabajo hasta un 99,9%, y eso se transforma en reducciones en costos también, y bueno, eso es lo que nosotros podemos aportar en que el proceso sea más rápido y mejorar el proceso de las empresas, de la logística finalmente. Perfecto. Leonardo Navarrete. Sí, yo creo que aquí en este mundo, ¿cierto?, que estamos sumergidos hoy día de la pandemia y las soluciones que básicamente nos permiten acelerar, yo creo que primero las empresas tienen que ver qué es lo que buscan. En este caso, hoy día, dado la tendencia o la pandemia que estamos teniendo hoy día, las empresas van a necesitar mejorar su productividad, tener productividad en términos de la fuerza y los productos, ¿cierto? ¿Cómo hago más con menos? El tema de la visibilidad, para que de alguna forma el usuario final pueda contar con la información correcta y en el momento correcto, y obviamente que eso te permite tener ahorros, ¿cierto? Como CTG, lo que estamos haciendo hoy día, algo muy interesante, obviamente con el apoyo de empresas como Zebra, Leonardo, con Miguel a través de Blue Yonder, o Paula con todo lo que es Vocolet o Voice Speaking, es básicamente asesorar a los clientes como un socio tecnológico y hacer un assessment. Básicamente es poder hacer un descubrimiento de cómo están los procesos, y en función de eso, ¿cierto?, poder hacer recomendaciones, porque finalmente no todos los clientes necesitan lo mismo que el otro. Lo importante acá con este acompañado de nuestros partners, ¿cierto?, es poder recomendar cuál es la tecnología, ¿cierto?, para los próximos 2, 3 años, en función de los procesos y los presupuestos que tengan. Entonces, nosotros estamos acompañando a los clientes haciendo este desarrollo de assessment, ¿cierto?, que llevan a revisar sus procesos, recomendaciones, cosa que, y hacerle recomendaciones en términos de cuáles serían los potenciales ahorros de inversión para que lo puedan presentar al directorio. Porque finalmente hoy día soluciones tenemos muchas, desde voice picking, como dice Paula, desde el tema de la última milla, ¿cierto?, dispositivos móviles para los centros de distribución, TMS, WMS, inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que necesita el cliente hoy día? Y a veces muchos clientes hoy día está más preocupado de su operación más que la tecnología. Entonces ahí, junto con Blue Yonder, ¿cierto?, con Miguel, Paula y Leonardo, nosotros estamos haciendo Ascendant y recomendar tecnología de acuerdo a cada uno de los procesos y dónde el cliente quiere mejorar y dónde tiene la necesidad para buscar este tema: productividad, visibilidad y ahorro. Perfecto. Leo Junco, ¿qué nos cuentas de Zebra en este campo? A ver, un poquito lo que decía Leona Barrete, ¿no? Cada cliente va a tener una necesidad puntual. Yo en este caso creo que, a ver, si pensamos en Zebra, Zebra se dedica principalmente a brindar visibilidad sobre los activos de una empresa. Entonces, por eso creo que gran parte de nuestras soluciones puede llegar a aplicar para este caso puntual. Brindamos impresoras de etiquetas junto con sus suministros, con sus insumos, ya sean industriales, de escritorio o móviles, para comenzar con esta rápida identificación de los productos. Contamos con escáneres para poder capturar esta información de una manera rápida, sin errores, ya sea vía láser, vía imagen o RFID, y dependiendo del lugar vamos a poder brindar escáneres que puedan usarse en los ambientes más demandantes o hasta incluso en escritorios en una oficina. Por otro lado, si seguimos subiendo en el esquema de soluciones, vamos a poder pensar en equipos de cómputo móvil para poder empoderar a los trabajadores. Estamos hablando de handhelds, CDAs, tablets, para poder usar puntualmente, por ejemplo, en la logística, en un depósito o en la última milla, todos dispositivos robustos y empresariales, orientados justamente a facilitar esa tarea de captura de datos y tener la información en tiempo real.
Entonces, pensemos en mayor productividad, pensemos, como decía Leo Navarrete, en hacer más con menos, pensemos en menos horas extra. Y finalmente tenemos soluciones de negocio más completas, como por ejemplo Fulfillment Edge, que se trata de un middleware para modernizar WMS existentes. Esto es básicamente transformar los procesos lineales en órdenes de trabajo mucho más dinámicas y permitiendo también el uso de nuevas tecnologías, wearables, por ejemplo vestibles, como puede llegar a ser gafas especiales para la realidad aumentada. Entonces, en definitiva, y ya resumiendo, si pensamos en e-commerce y en este tipo de soluciones, todo esto que les acabo de mencionar apunta principalmente a poder recepcionar la mercadería, poder clasificarla mejor, tenerla más a mano y en definitiva también mejorar el inventario, poder permitir entregas más rápidas y, como habíamos dicho antes, ¿no? Previsibles, sin tanto esfuerzo y sin importar el origen, ya sea la tienda o el depósito. Perfecto. Miguel. No te escuchamos. En Blue Yonder tenemos un portafolio bastante amplio de soluciones para la operación. STG es nuestro implementador oficial en el mercado local y en Perú. Y con ellos hemos trabajado las implementaciones, yo diría, de las dos soluciones más cercanas a la problemática de e-commerce, que es el WMS o la gestión de centro de distribución. Y ahora estamos lanzando hace algunos meses una nueva solución basada en inteligencia artificial que le llamamos Luminate Tasking o asignación de tareas dinámicas basadas en inteligencia artificial que permite mejorar la dinámica y la velocidad de asignación de tareas y poder también gestionar con una orquestación y una visibilidad completa el ordenamiento o el encadenamiento de tareas para cumplir con los tiempos de entrega y con los horarios de entrega y con las fechas de entrega cada vez más apretadas que nos impone el e-commerce. Entonces, en Blue Yonder hemos seguido expandiendo nuestra oferta, apuntando hoy día al real time o al near real time, a la alta visibilidad y a la precisión en toda la operación, entregándole cada vez más herramientas para que las cadenas de suministros puedan ser autónomas. Es decir, que apoyadas por herramientas externas permitan hacer mucho más eficiente, mucho más escalable y mucho más sostenible una operación logística a la altura de lo que hoy día nos están demandando los clientes actuales y las compañías que sirven a esos clientes. Perfecto. Bueno, vamos con las preguntas del público. Tengo acá una que dice: ¿cuál es la hoja de ruta que recomiendan para las empresas que no estaban preparadas para este cambio? Digamos que supongo que quiere decir que estaban planeando, pero se les vino encima la ola y los pilló. ¿Cómo discernir qué es más importante? ¿Cuáles son los primeros pasos que deberían hacer? ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? Dejo abierta la conversación. Por favor, cualquiera me levanta la mano. Yo creo que, a ver, Leo Junco. Leo seguramente va a complementar. Lo importante es tener la mayor visibilidad posible del inventario. ¿Sí? Tener toda esa información disponible para a partir de eso poder salir a ofrecer los productos. Un efecto súper negativo, contraproducente puede llegar a ser, como había mencionado Miguel, no poder hacer una venta y después resulta de no tener ese inventario para poder lograrlo. Entonces ese impacto negativo, ese rebote es principalmente fundamental, algo que se quiere evitar. Y por otro lado también, si no contamos con esa visibilidad del inventario, nos vamos a encontrar con un montón de retrabajos que van a hacer todo el proceso improductivo y en definitiva con muchos gastos adicionales. Entonces, en mi opinión, insisto, ahora abrimos el panel, me parece que esa tiene que ser la base. A partir de ahí podemos empezar a pensar en las plataformas unificadas que me van a permitir poder acceder a ese inventario ya sea en la tienda física, en tiendas que hoy por hoy están cerradas y tengo mercadería inmóvil, o inventario que está en un warehouse para poder despacharlo de acorde. Perfecto. Leonardo Navarrete. Mira, creo que
importante dentro de esta mejora, ¿cierto? Las empresas que no estaban preparadas, yo creo que lo importante es sentarse y revisar la transformación desde la cabeza hacia abajo, o sea, desde la gerencia, entender cuál va a ser la visión, cuál va a ser el nuevo planteamiento del negocio de ahora en adelante, y en función de eso tienen que definir una ruta crítica, y esa ruta crítica tiene que ver primero con ordenar la casa, y eso obviamente antes de implementar cualquier cosa, debieran partir por el almacén, que básicamente, o depende si es planta o centro de distribución, pero debieran partir ahí, donde básicamente la disponibilidad de los productos tiene que estar en línea, y eso significa implementar un buen sistema warehouse, ¿cierto?, con todo el equipamiento de dispositivos móviles, red inalámbrica, ¿cierto?, Pick to Live o Voice Picking, ¿cierto?, y después agregar, ¿cierto?, ir agregando las otras herramientas que son básicamente un TMS, un sistema de última milla, ¿cierto?, facturación en línea, y obviamente después empezar a complementar, ¿cierto?, con BI, inteligencia artificial, dentro de la logística, y obviamente eso acompañado para potenciar todo lo que es e-commerce. Pero yo creo que esos son los primeros pasos de sentarse, analizar como empresa cómo estaban, cómo vienen y cómo será en el futuro, y empezar a plasmar, ¿cierto?, cuál va a ser la ruta crítica en términos de tecnología, que primero es el WMS, porque básicamente es el corazón de la logística, ¿cierto? Y de ahí parte todo, porque si no tenemos un buen almacén, un buen control, ¿cierto?, en términos de la logística, después para adelante va a ser todo complicado. Perfecto. Y si me permites, solo complementar un pequeño detalle. Es importante no sentirse abrumado con todo esto, ¿no? Porque bueno, yo recién escuchaba a Leo hablar de un WMS, hablar de un TMS, hablar de dispositivos de cómputo móvil, hablar de... entonces, justamente para este tipo de empresas donde no estaban preparadas, de vuelta, se van tomando paso a paso. Es importantísimo la ruta crítica, sentarse, como dice Leo, pero no se sientan abrumados porque hay un montón de soluciones para poder acompañarlos en este proceso. Lo importante, como también mencionamos a lo largo de la charla, es no apresurarse a tomar decisiones que quizás van en contra con lo que queremos hacer a mediano y largo plazo. Pero como para de vuelta, no se pongan mal, hay un montón de cosas para poder hacer, pero son todas cosas que hoy día están al alcance de la mano, independientemente del tamaño de la empresa. Perfecto. Paula, por favor. Sí, bueno, complementando un poco lo que decían los dos Leos, es que efectivamente, o sea, más que cuando la persona que hizo la pregunta decía, bueno, ¿cuál es la hoja de ruta o cuál es la receta que tengo que seguir para yo poder enfrentarme a esto? Creo que no existe una sola, o sea, cuando hablamos de todas las soluciones, cada uno habló de las soluciones que tenemos en cada una de nuestras empresas. STG es una de las empresas en que puede apoyar a cada una, a ustedes a ver cómo pueden enfrentar esto. No hay una receta, como les digo, la única forma es poder sentarse y efectivamente tomar el pulso de lo que están haciendo hoy, entender de qué forma lo están haciendo hoy y por dónde, en base a las experiencias de cada uno de nosotros, podemos nosotros ofrecerles y recomendarles que nos movamos, ¿no? Cada empresa tiene una particularidad y si todos, como decía Leo Junco, si nos apresuramos en tomar estas decisiones y podemos llegar a cometer errores que pueden ser garrafales en el crecimiento de cada una de las empresas. Entonces, hoy día hay muchas empresas como STG que apoyan a poder tomar estas decisiones y las correctas decisiones en base a la gran experiencia que tienen con todas las soluciones que van a haber en el mercado. Entonces, como que es apoyando un poco lo de Leo, que no se abrumen, y efectivamente no es una sola la forma de solucionar esto, sino que para tomar esa decisión los podemos acompañar en eso, en base a nuestras experiencias. Perfecto. Miguel, quería ver si tienes alguna opinión. No, definitivamente yo creo que el peso más mal invertido es el que no se usa. Entonces hay que hacer un buen planificación. El equipo STG tiene la experiencia y tiene la capacidad de holísticamente atacar o conversar con una compañía y proponer el camino, el roadmap que mejor funcione para eso, entendiendo las prioridades, el mercado, la industria, la disponibilidad de recursos de personas que tienen para poder abordar esta adaptación. Y en STG y también nosotros como proveedores de software también estamos aprendiendo cada vez a ser más ágiles en las implementaciones, generar mini proyectos o pequeños proyectos viables que puedan entregarle los resultados que
ellos esperan, y ir paso a paso abordando este proceso de digitalización, transformación de la compañía. Perfecto. Otra pregunta que me llega es... Marcelo, hay un punto importante, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Leonardo, Paula y Miguel, y anteriormente lo comenté, yo creo que es importante, como dice Leo, no abrumarse, pero para eso nosotros como STG estamos dispuestos y disponibles, ¿cierto?, para las compañías que estén interesadas en ver cuáles son las necesidades que tienen, hacer un levantamiento, un assessment, ¿cierto?, logístico, junto con nuestros partners, ¿cierto?, y poderles dar una recomendación, ¿cierto?, de cómo hacer la ruta crítica para los próximos 2, 3 años. Entonces, por lo tanto, como socio tecnológico buscamos eso en relación con nuestros clientes. Entonces, queda la apertura para que aquellos que lo necesiten, hacer un assessment logístico con consultores para hacer un levantamiento de toda la operación y hacer recomendaciones para la implementación de tecnología, partiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado. Perfecto, considerando que ya, bueno, estamos un poco pasados en la hora, vamos con una pregunta más, y será, ¿cómo enfrentar la gestión del cambio en estos momentos en que hay que mantener la agilidad para dar respuestas en este escenario, digamos, marcado por el COVID-19? De nuevo, Leonardo Navarrete, ¿quieres empezar tú? Bueno, le quiero ceder la experiencia a Miguel, ¿cierto? Dado la gran experiencia que tiene, obviamente, para que él parta primero. Miguel. Pasa la pelota. Yo diría que el tema de gestión de cambio es cada vez un tema más relevante. También estamos experimentando cambio en la composición de nuestra empresa. No encantar a los millennials o a los sub 30 y algo es distinto de encantar a personas más senior, más de la edad de nosotros quizás, o más mayores. Y por lo tanto es importante entender, primero yo quería entender la organización, entender dónde están las prioridades, la visión de la gerencia, y en conjunto definir un mapa que permita ir generando pequeñas, yo diría, muestras de resultados. Este concepto de mínimo proyecto viable es un concepto que permite de a poco ir mostrando y definir y revisando esa ruta continuamente para que la compañía se vaya sintiendo conforme con los resultados y entusiasmada, y aprovechando incluso las economías que cualquiera de estos proyectos genera para generar capital para invertir en el siguiente paso. Y yo creo que todos los proveedores que estamos acá en este panel hemos desarrollado esa visión o esa agilidad para poder también armar pequeños pilotos, pruebas de concepto, pequeños proyectos y permitir de esta forma que las tecnologías, los procesos y las personas funcionen en esta triada en forma consistente. Yo por ahí estaría mi punto de vista. Perfecto. Paula, ¿cómo lo recomiendan ustedes ahí en Sí, Honeywell? complementando un poco lo que decía Miguel, la gestión del cambio en las empresas, yo creo que llevándolo como quizás por otro enfoque, el hecho de la forma como estamos trabajando, por ejemplo, la telecomunicación, el teletrabajo, ha hecho que finalmente haya más conexión en las empresas entre áreas, ¿no? Y entre las distintas jerarquías de las empresas. Hay mayor comunicación y eso está facilitando quizás que entendamos y que los directivos empiecen a entender la realidad que ocurre en la operación de cada una de esas empresas. Entonces siento que la gestión del cambio, estamos viviendo una situación que tenemos que tomarle, aprovechar esta instancia y esta conectividad que estamos teniendo, a diferencia de lo que ocurría en cómo trabajábamos antes. Y aprovechar, como decía, esa oportunidad, esta conectividad y esta visibilidad que estamos teniendo de todas las áreas y de todos los escalafones de las empresas. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar término a este panel de conversación, agradeciendo en primer lugar a Paula Alegría, Channel Business Manager South of LATAM of Bocolec, Leonardo Junco, gerente de productos regional para LATAM de Zebra, Miguel Álvarez, vicepresidente para el sector Industry of LATAM en Blue Yonder, y Leonardo Navarrete, Head of Commercial Manager en STG LATAM. Y bueno, y por supuesto a todos ustedes que nos estuvieron
escuchando en sus casas y oficinas, ya sea haciendo teletrabajo o aventurándose en las calles. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, y si lo quieres revivir, como dice este último slide, les va a llegar un mail con un link con lo que ha sido la grabación de este seminario, de este panel. Y mi nombre es Marcelo Ortiz. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.